Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, vamos con el oído de Marco. Usted tiene muchas cosas para contar. Pues, doctor Fernando, no sé si quiera que empecemos. Bueno, tenía una promesa. Veamos qué fue lo que dijo uno de estos criminales del Clan del Golfo en momentos en que era decisivo la votación en Colombia para dar con presidente. Rodolfo Hernández o Gustavo Petro era la encrucijada. En ese momento, al final de la campaña, se supo de unos audios de alias Siopas que resultó respaldando toda la campaña de Gustavo Petro y lo hizo a través de su familia, porque estos son diálogos en los que dice cuál es la orden que manda el alto mando de allá, de ese grupo criminal. El Clan del Golfo, que hoy, sorpresivamente, está sentado en una mesa de diálogo, disque de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos qué era eso que se decía entre estos criminales del Clan del Golfo y los ciudadanos. Que hay que mandar a arreglar las cédulas porque hay que votar. No, a mí no me metan en ese cuento, Yo no sé, eso manda a decir su hermano, no sé. ¿Bien? Su hermano. Ahí viene extensamente decirle eso. A traerle la razón de que votaran. ¿Y por quién? Por Petro. Que para que votemos por ese man, porque es un bienestar para él. En otro de los audios, la madre del cabecilla del Clan del Golfo habla con su hija Yuris Janet Quirós, a la que le envía un mensaje similar. ¿Usted alguna vez ha votado? Nada, pero le va a tocar votar. ¿Por qué? Porque el otro manda a decir que votemos. ¿Y que para qué? Porque es un bienestar para él. ¿Y votar por quién, no dijo? Por Petro. ¿Qué por Petro? Él manda a decir con por quién. Son varias las conversaciones. Esta señora se llama Nelly, es la mamá de alias Siopas, uno de los jefes del grupo criminal Clan del Golfo. Y el mensaje era claro, manda a votar por Gustavo Petro. Entonces, ahí es donde quizá uno entiende, doctor Fernando, las razones que han llevado a Gustavo Petro a sentarse ahora a dialogar con el Clan del Golfo. Diálogos que estuvieron pospuestos desde el 7 de agosto porque él ya había prometido que daría la segunda oportunidad y que buscaría que esos diálogos fueran realidad. Ahí entonces pago mi deuda con usted y con los oyentes que les había prometido este audio. Muy bien, queridos amigos. Eso es lo que está pasando. Gustavo Petro fue elegido con la plata del narcotráfico, con el apoyo del narcotráfico, y ahora tiene conversaciones con los narcotraficantes para no extraditarlos a los Estados Unidos. ¿Será que los Estados Unidos protestan o se quedarán simplemente en declaraciones? Porque declaraciones sobre Venezuela han dado muchas. Que el presidente es el señor González, que las elecciones no fueron limpias, que está claro el triunfo, que María Corina Machado es una heroína, y de ahí no pasan. De ahí no pasan. Maduro muerto de la risa, ahora peleando con Elon Musk y peleando con WhatsApp, porque pues mayor cantidad de ridiculeces no puede cometer este hombre, que va a estar en competencia con Gustavo Petro en la materia. Y ¿no? Gustavo Petro toma atenta nota de cada cosa que hace el tirano en Venezuela. No hay duda de eso, doctor Fernando. Le quiero contar señor, al oído claro, que la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de París ha sido un verdadero desastre. Desastre. Gustavo Petro le quitó todo el respaldo al deporte y se lo sigue quitando. Entonces se pregunta la gente, bueno, ¿y la medalla de plata de Ángel Barajas? Ese muchachito se hizo contra viento y marea, con el apoyo de su madre, de su familia. No lo dejaban entrenar. En Cúcuta no había un coliseo donde pudiera hacer ejercicio. Se tuvo que ir para Medellín a ver cómo encontraba manera de practicar. Ángel Barajas es un héroe que no tiene nada que ver con el gobierno. Lo demás es un desastre. El desastre de París hay que cobrárselo al gobierno de Gustavo Petro. Y viene lo peor.
porque están anunciando recortes al presupuesto del deporte para el año entrante. Era lo que faltaba, ¿no? Doctor Fernando, dos datos importantes alrededor de la farsa en el gobierno del cambio o el gobierno de la vida, como le llama Gustavo Petro, a su administración. No es cierto que estén apoyando el deporte o que les importe el deporte. Van 3 ministras en el gobierno de Gustavo Petro del deporte, 2 que tienen serios problemas judiciales. La primera de ellas, una medallista olímpica, además, María Isabel Urrutia, que sale del cargo porque la echó Gustavo Petro del cargo y sale con una investigación tremenda por un tema de contratos sin el lleno de requisitos y que está andando ese proceso. La otra ministra, la de los Juegos Panamericanos, problema porque no pagaron y fue orden del gobierno al que no le interesaba. Es que tenemos corta memoria, doctor Fernando, los colombianos a veces, pero recordemos cómo decían que para qué unos Juegos Panamericanos que iba a disfrutar el siguiente gobierno después del 2026. Y por esa razón Petro no giró la plata. Y trataron de engañar y de echarle la culpa al gobierno de Iván Duque, que demostró que no era cierto, que habían cumplido ellos con lo que se habían comprometido. El que no cumplió fue Gustavo Petro y su gobierno. Pero dos datos que no son de menor importancia. Hoy solamente se ha ejecutado el 12% de los recursos destinados al deporte en Colombia a través del Ministerio del Deporte. El 12%. La ejecución es tremendamente pobre y vergonzosa. Así que poder decir que es que están dedicados al deporte y que apoyan al deporte es una gran farsa. Y la segunda farsa que devela la farsa de Petro. Resulta que en el presupuesto que ya se presentó, doctor Fernando, el presupuesto general de la Nación para el próximo año 2025, hay un recorte del 66% en los recursos para el deporte. El 66%. Y ahora salen a decir que a ellos les importa el deporte. Por Dios. Por Dios, no les importa para nada. Lo que les importa es la primera línea, lo que les importa es el Clan del Golfo, lo que les importa es el ELN. Es que hay que conseguir plática para darle al ELN, ¿no? Ah, claro, porque o se sientan en la mesa. Perdón, Demar. Recordémosle a nuestros oyentes que el ELN está pidiendo que le den el dinero suficiente para sobrevivir sin tener que secuestrar, reclutar, dedicarse, no lo ha dicho expresamente, al narcotráfico, entonces que paguemos todos a través del presupuesto. Hay que recortar el presupuesto del deporte para poderle darle plata al ELN, ¿o no? Desde principios del año, doctor Fernando, y con ocasión del cese bilateral al fuego que le dio Gustavo Petro al ELN, el ELN planteó que debía existir un fondo multidonante donde todo mundo pusiera plata para que el ELN pudiera sostenerse. Lo que ellos dicen es que es imposible sentarse a hablar de paz mientras no reciben ningún recurso producto de las extorsiones. Esto por cuenta de que les han exigido que dejen de extorsionar, que dejen de secuestrar para poder dialogar de paz. Resulta que el ELN dice, no, si ustedes me mantienen, nosotros no extorsionamos, pero como ustedes no lo hacen, nosotros tenemos que seguir secuestrando y extorsionando. Ante esos hechos se suma el más reciente, y es la solicitud que hicieron hace unos días al gobierno de Gustavo Petro de que le sacaran de la lista de las GAOs o de los grupos armados organizados, que son la lista que hace que el ejército, la policía, las autoridades tengan en primer lugar de lista la persecución y la judicialización de esas organizaciones que, valga decirlo, doctor Fernando, es catalogada como terrorista en Europa. Y el gobierno de Petro y los mismos helenos han buscado que en Europa les quiten el estatus de terroristas. Esa es parte de la exigencia que ahora hace el ELN. Ayer el ministro de Defensa, señor. Lo que conseguirán cuando el gobierno de Colombia los saque del GAO y entonces se puedan presentar en Europa diciendo, mira, en Colombia, donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos por el pueblo, por el bienestar del pueblo, por el bienestar de las regiones, nos han sacado de la lista de organizaciones terroristas. Sáquenos usted también. Para allá van, para allá van. Eso es lo que están buscando. Y eso es lo que están buscando mientras llegan a unas elecciones donde en 400 municipios del país hay presencia activa y predominante de estas fuerzas ilegales, encabezadas desde luego por el narcotráfico, que es lo que sostiene a Colombia, que es lo que mantiene a Colombia, la cocaína.
La cocaína, ¿no? ¿No le llamó a usted la atención que el dólar hubiera perdido valor en todo el mundo, con excepción de Colombia? Claro. En Colombia se valorizó, claro, se valorizó el dólar porque dejaron de mandar las remesas suficientes. Los narcotraficantes manejan las cosas según su leal saber y entender y para su conveniencia. Son los dueños del país, se apoderaron de esto, se tomaron esto. Tienen el presidente ahora en conversaciones con los narcotraficantes y con las organizaciones criminales que llamábamos antes guerrillas, ya yo no sé cómo se llamarán, que están apoyando, se ha dicho de paso, a Nicolás Maduro en Venezuela. Claro, porque el ELN desde Ya. Venezuela anunció el apoyo a Nicolás Maduro, claro. Y Márquez. Y Márquez claro, Iván desde Márquez. Venezuela. Iván Márquez también. Iván Márquez también apoyó a Nicolás Maduro. Y Gustavo Petro apoyó a Nicolás Maduro con su voto en la OEA. Lo apoyó. El voto que dio ese infeliz ex magistrado de la Corte Constitucional diciendo Colombia se abstiene, es un voto que en realidad decía Colombia vota a favor de Nicolás Maduro y de la trampa que hizo. Y van por María Corina Machado y por González Urrutia. Van por ellos. Ya la Fiscalía General de la Nación les inició proceso por insurrección. Los van a meter a la cárcel. Y no va a pasar nada, porque aquí, fuera de declaraciones, no pasa absolutamente nada. Damos declaraciones. Le amplío el dato, doctor Fernando, sobre la situación del país en orden público, que es el problema al que queremos llegar a una conclusión. La situación de orden público en el país es muy compleja y si hoy hubiera elecciones en Colombia, ¿qué garantía hay de que las gane alguien distinto al pacto histórico? Es la pregunta que no se hace. La Defensoría del Pueblo hace 3 meses indicó que hay 113 municipios en riesgo extremo, 286 en riesgo alto de violencia y restricciones al ejército, debido a que los sacan de allí por orden de las guerrillas. El Clan del Golfo está presente en 331 municipios, con esos que va a firmar Gustavo Petro La Paz. El ELN está en 231 municipios. Los terroristas de las FARC están en 234 municipios, los de Iván Mordisco, los de la Segunda Marquetalia en 65 municipios, los comandos de frontera en 24 municipios y otros grupos en 34. Además, hay otros 24 municipios que están azotados por Clan del Golfo y el EPL, que está haciendo presencia en 187 municipios. Esa es la radiografía de cómo los criminales se han repartido el país, doctor Fernando, durante el gobierno de Gustavo Petro. Todo manejado por el narcotráfico, por la cocaína. Gustavo Petro suspendió las erradicaciones de la coca. Gustavo Petro suspendió las extradiciones de narcotraficantes. Gustavo Petro le tendió la mano a los bandidos de la cocaína, les entregó el país, les entregó el Cauca, les entregó Nariño, les entregó el Chocó, les entregó Norte de Santander, el Catatumbo, les entregó Arauca, les entregó el Caquetá. Bueno, ¿qué queda? ¿Qué queda? Y debo trasladarme ahora a este tema que no es de menor importancia y su editorial fue sobre eso. Desde el pacto histórico han venido fabricando la línea narrativa que indica que van a reelegir a Gustavo Petro. Para eso, evidentemente, necesitan, o la constituyente, que dése cuenta cómo se ha ido diluyendo, ¿no? Se fue bajando y ya de la constituyente poco o nada habla Gustavo Petro. Ya el arrebato se le calmó. Pero queda viva ahora el nuevo juguete de entretención. Y ese es el de un acto legislativo que permita modificar la Constitución para que haya reelección presidencial y reelegir a Gustavo Petro. Esto es lo que ha dicho la autora de ese proyecto. Ella es antioqueña, Isabel Cristina Zuleta, famosa por buscar cómo quemar a los candidatos a la presidencia. Escuchemos qué es lo que ha dicho esta señora en las últimas horas sobre su proyecto de acto legislativo. Sí, ya tenemos articulado, tenemos toda la base argumentativa, lo que nos falta es la compilación de los conceptos. Nos parece muy importante involucrar a los juristas y sobre todo exmagistrados que han tenido una tradición en estas discusiones. ¿Por qué?
porque han dado ya la discusión sobre qué es la sustitución de la Constitución política, cuáles son los límites que tenemos los congresistas para presentar reformas. Recuérdese que ya vamos a ajustar 60 reformas a nuestra Constitución del 91. Esto no es nada nuevo. Reformar la Constitución no es nada nuevo en Colombia, pero hay unos límites establecidos por unas sentencias muy importantes de la Honorable Corte. Pero, doctora, es decir, ¿usted va a presentarlo, senadora, dentro de este mismo semestre, cree que...? Sí, por supuesto. No vamos a pasar de este semestre. Senadora, pero a ver... Claramente, porque, doctor Fernando, ese trámite del proyecto de acto legislativo que pretende la señora Zuleta y el pacto histórico tendría cuando menos un año de tiempo para tramitarse, y no es fácil poderlo tramitar. Pero de esta manera le contestó Efraín Cepeda, el presidente del Congreso de la República, a la señora Zuleta. Que no hay ambiente en el Congreso de la República. Y siempre he dicho, el Congreso es el camino para dirimir esas diferencias. No veo ambiente para una reelección presidencial. Es más, el Partido Conservador introdujo un parágrafo en el sentido que no solamente es ese acto legislativo, sino un referendo, porque es un tema absolutamente garantista de preguntarle al pueblo colombiano. A mí me parece que debemos ocuparnos en temas que le interesan al país y que no polaricen. Es cómo le va a ir a la gente, si tiene empleo o no tiene empleo, si se mete un peso en el bolsillo, si finalmente nos cumplen a la región Caribe con la reducción de las tarifas de energía eléctrica, porque hasta ahora no hay nada, solo anuncios y titulares y no tenemos nada. Que miremos qué hacemos con el tema de la valorización, que veremos qué hacemos con un presupuesto. Bueno, a los temas que son importantes hay que dedicarnos, ¿no? ¿Y referendo para qué? Ya sabemos que los referendos los ganamos los ciudadanos de bien y los perdemos con sentencias de la Corte Constitucional y con decisión de un gobierno putrefacto y maldito como el gobierno de Juan Manuel Santos. No se le olvide del referendo que ganamos, pero perdimos. No se le olvide. ¿Nos van a armar otro? Bueno, lo armarán. Y vea usted lo que va a pasar con ese otro referendo. Lo vamos a ganar y lo vamos a perder con alguna sentencia de la Corte Constitucional o sin ella. Ya con el precedente tenemos precedente constitucional. Lo que la Corte Constitucional dijo, lo que dijo Juan Manuel Santos, se fue por Europa diciendo que había perdido el referendo, pero por poco. ¿Se acuerda cuánto dinero gastó el gobierno de Santos en hacerle propaganda al famoso sí? Claro, ¿se acuerda? Claro. Como en los partidos de fútbol, como en todas las cadenas radiales, como en todas partes, sí, vote sí, votamos no. Pero como ganamos por poco, porque se hizo fraude, ganamos por mucho, pero adelgazaron la votación para que quedáramos ganando por poco. Entonces, como ganamos por poco, perdimos. De manera que nos espera otro referendo. Para allá vamos, queridos amigos. Abramos los ojos y respaldemos a María Corina Machado, a la heroína de América, a la que van a poner en prisión ya por orden de la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que al señor González. Los van a meter a la cárcel y no va a pasar nada, porque en este mundo no pasa nada en contra de las tiranías. Y Petro, complacido con el reciente mensaje de los Estados Unidos respecto a lo que pasa en Venezuela, doctor Fernando, y con esto termino. Estados Unidos aclaró ayer que si bien no ha reconocido primero a Edmundo González como, pues, obviamente el hombre vencedor en las elecciones, todavía no lo puede reconocer como presidente del país. Y hace un llamado para que Maduro y la oposición negocien una transición democrática. Gustavo Petro dice que ese es el camino, que lo que hay que buscar es una negociación para una transición o una negociación para poder determinar quién ganó las elecciones. Entre tanto, Nicolás Maduro plantea también la necesidad de repetir las elecciones porque, según ellos, el ataque cibernético del que dicen es responsable María Corina Machado impidió que los resultados estuvieran a tiempo. Bueno, y a propósito de Venezuela, mañana celebramos un aniversario más de la batalla de Boyacá.
la batalla donde terminó la guerra de independencia. Militarmente había terminado en el pantano de Vargas, ya se los contamos a ustedes. No quedaba sino el puntillazo final que se dio en la batalla de Boyacá. ¿Quién era el jefe supremo de las tropas colombianas en la batalla de Boyacá? ¿Barreiro? Simón Bolívar, de por Dios, bueno. de madre. Simón Bolívar. ¿De dónde oriundo? Bueno, de Caracas. De Venezuela. Sí, claro. Nació en Caracas. Muy bien. Las tropas libertadoras se dividieron en 3 columnas que fueron las triunfadoras. La una la comandó el general Santander, oriundo de la Villa del Rosario de Cúcuta, y las otras 2, ¿quiénes? Los colombianos olvidamos la historia. Sublet y Anzoátegui. ¿De dónde eran oriundos? De Venezuela. Porque Barreiro, el general Barreiro, es la contra de Simón Bolívar en la batalla de Boyacá. Valga la aclaración. Bueno, muy bien. Y ahí en la batalla de Boyacá se lució el soldadito de 13 años o de 14 años, ya lo olvidé, Pascasio Martínez. Quien puso preso a Barreiro y no le aceptó un cinturón lleno de monedas de oro. Así pues, nos despedimos recordando la batalla de Boyacá. Mañana el país está de descanso y volveremos a reunirnos el jueves a las 6 en punto de la mañana, cuando regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.